Buenas, mi nombre es Brandy Rosario, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Central del Este. Esta es una práctica correspondiente al laboratorio de termodinámica, materia impartida por el ingeniero Walter Henry, en el cual estaremos haciendo un video documental acerca de refrigeración y el aire acondicionado. Los temas que vamos a tratar, incluyendo la introducción, son la presión, el calor y la temperatura, calor sensible y calor latente, y también sobre los aires acondicionados. Una pequeña introducción es que al estudiar el aire acondicionado es muy importante conocer los principios básicos fundamentales de física y termodinámica. Y también hay que conocer las unidades de medida, puesto que para realizar algunos cálculos se necesitarán. Es decir, para nosotros poder aplicar este conocimiento debemos tener por lo menos clara la teoría de lo que estamos haciendo. La presión, cuando hablamos de presión, vamos a estar tratando de sobre qué es la unidad de presión, las unidades de presión con que se mide, presión atmosférica, vacío. También hablaremos de la presión absoluta y la presión monométrica. Son temas tratados ya en la clase de laboratorio de termodinámica, pero que haremos un pequeño resumen. La masa. ¿Qué es la masa? Bueno, es la cantidad de materia que compone una sustancia. La unidad de masa en el sistema internacional es el gramo y su submúltiplo el kilogramo. Por ejemplo, en el agua. En el agua hay bajas condiciones normales de presión y temperatura. Por ejemplo, un centímetro cúbico, igual al volumen, es igual a un gramo de masa. Por eso es que pusimos como ejemplo esa cajita ahí que se relaciona al agua, que podemos ver que tiene una medida de 1 centímetro cúbico, o sea, de volumen, lo que equivale a su masa de 1 gramo. La fuerza. Bueno, nosotros tratamos este tema en el laboratorio de termodinámica y bueno, se puede definir como un empuje o un arrastre. La fuerza tiene la tendencia, por ejemplo, de hacer que un cuerpo cambie de dirección, de posición, incluso de tamaño y hasta de forma, dependiendo cuánta fuerza se le aplique al objeto y el material que éste sea. La unidad de medida de la fuerza es el newton, y que equivale a la fuerza capaz de comunicar a un cuerpo de 1 kilogramo de masa una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es el peso? Bueno, es la medida de la fuerza ejercida sobre un cuerpo por la atracción de gravedad de la Tierra. Es decir, la masa y el peso no son lo mismo, son muy diferentes, porque la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ahora bien, el peso es la medida de la fuerza ejercida, pero no por nada, sino por la gravedad de la Tierra. Es decir, la fuerza que ejerce la gravedad encima de los cuerpos. Y este se mide en kilogramos fuerza también. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo aquí abajo, donde el peso es igual a 1 kilogramo fuerza, con una aceleración, o sea, con una fuerza ejercida por la gravedad de 9.807 metros por segundo al cuadrado. Mayormente aquí en República Dominicana se toma esta unidad como constante, pero dependiendo del lugar este varía.
¿Qué es la presión? Es la fuerza ejercida por unidad de superficie. Cuando se ejerce una fuerza sobre un área, la presión en todos los puntos de dicha superficie es la misma y puede calcularse. Es decir, que cuando tú ejerces una presión sobre un objeto, este no tendrá una presión diferente en diferentes puntos, no. La presión será igual en cada punto del objeto. Y esta se mide fuerza dividida entre el área total. Hay diferentes tipos de presión. Por ejemplo, en el hielo la presión es hacia abajo. En el agua la presión va en diferentes puntos. Y igual el vapor. Las unidades de presión son el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, pascal. Y la presión atmosférica es la medida de la presión ejercida por la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Por ejemplo, un ejemplo que hicimos es que si nosotros vertimos mercurio en una fuente, y luego ponemos una bureta, a esa bureta la llenamos de mercurio también. Por ejemplo, esto es un ejemplo que hicimos un video anterior sobre el barómetro de Torricelli. Lo que hicimos es que primero colocamos mercurio con una jeringa dentro de la probeta, la llenamos hasta el final y vertimos mercurio dentro de una fuente. Luego esta con un pedazo de caucho o veiga, como quieran decirle, para que no produzca ningún daño en nuestra piel, pues tapamos la parte abierta de la bureta y la volteamos y tratamos de introducir el mercurio dentro de la otra parte del mercurio. Pero como la presión atmosférica producía una fuerza ahí, pues no logró vertirse completamente dentro de la otra parte del mercurio, que era la fuente, debido a la presión de la atmósfera, por lo que se produjo un vacío en la probeta. Y la medida que se obtuvo, por ejemplo, en este ejemplo, fue de 760 milímetros. ¿Qué es el vacío? Existen diferentes tipos de vacío. Por ejemplo, el vacío. Existe vacío cuando el valor de la presión es menor que el de la presión atmosférica. Hay vacío parcial, que es una presión inferior a la atmosférica, pero no alcanza un valor vacío perfecto. Está también el vacío perfecto, que es la presión que no puede reducirse más allá. También se denomina vacío absoluto, por ejemplo, la que existe en el espacio exterior. Aquí podemos ver un ejemplo. La presión atmosférica, lo vemos claramente, el vacío parcial y el vacío perfecto. Hay una tabla de conversiones de unidades. Es decir, hay el sistema métrico, sistema internacional y sistema anglosajón. Y por lo que nosotros tomaremos la medida dependiendo el sistema de unidad que se esté utilizando. Presión absoluta o manométrica. ¿Qué es el calor y la temperatura? Bueno,
Aquí estaremos hablando un poco sobre el calor, la transmisión de calor, la temperatura y las unidades de calor. El calor es una forma de energía. El calor fluye siempre de los cuerpos más calientes a los cuerpos más fríos. Existen 3 formas de transmisión de calor. Radiación, el calor se transmite por medio de ondas. Conducción, el calor se transmite por contacto directo y también por convección. Transfusión del calor. La temperatura es la medida del nivel de intensidad del calor de una sustancia. Hay 2 tipos de escalas termométricas, centígrada y Fahrenheit. La temperatura, hay 2 tipos de escala de temperatura absoluta. Está la Kelvin, que usa la escala Celsius para congelación, y Rankine. Podemos ver la forma de conversión de las unidades de temperatura de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin. De Kelvin a Celsius, de Fahrenheit a Rankine y de Rankine a Fahrenheit. Unidades de calor: caloría, joules y Britten Thermal Unit. Hay una tabla de conversión también, que estas se van a medir según el sistema métrico que se utilice para medirla. O sea, puede ser sistema métrico convencional, sistema internacional o anglosajón. ¿Qué es el calor sensible y calor latente? Hablaremos del cambio de fase, el calor latente, sobrecalentamiento, etc. El cambio de estado, ustedes saben, líquido a gaseoso y de sólido a líquido. Para la fusión, vaporización, condensación y demás. Cambio de fase en el agua. O sea, mientras más caliente se le da el agua, más temperatura, pues su estado va a ir cambiando, va a ir por los diferentes estados. Calor sensible es el calor que causa un cambio en la temperatura de una sustancia. Es decir, aumenta su temperatura pero no su forma. El calor latente es que causa una modificación de estado en una sustancia sin que varíe su temperatura. Se mantiene constante pero cambia su fase. Aquí podemos ver un ejemplo de calor sensible, calor latente, calor sensible y calor latente. ¿Qué es el sobrecalentamiento o vapor sobrecalentado? Cuando la temperatura del vapor aumenta sobre la temperatura de saturación se denomina sobrecalentamiento. Es decir, de líquido su enfriado, una mezcla de líquido y vapor, y luego se tiene el vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado, cantidad de sobrecalentamiento, se mide con la temperatura del vapor menos la temperatura de saturación correspondiente. La temperatura de saturación es la máxima temperatura a la que la sustancia haya un estado líquido o de cambio de estado. En estado líquido, cualquier aumento de calor dará lugar a esto. Aquí podemos ver un gráfico donde podemos ver la saturación del agua y el refrigerante 22. Ahora bien, que hablaremos del aire acondicionado, que es carga térmica, refrigerante, propiedades refrigerantes y demás. ¿Qué es el aire acondicionado? Control de la humedad, control de la temperatura, limpieza del aire. También la distribución del aire. ¿Qué es la carga térmica? La cantidad de calor que debe ser evacuada de un local para lograr mantenerlo en condiciones de confort deseadas. El refrigerante se requiere un elemento de transporte del calor desde el local al exterior. Por ejemplo, el refrigerante 22, como fluido de trabajo del ciclo de refrigeración para el aire acondicionado. Propiedades del refrigerante: económico, no tóxico, no explosivo, no corrosivo, no inflamable, estable, entre otras características. El principio del aire acondicionado: el calor se dispara desde el fluido refrigerante hacia el ambiente exterior. El refrigerante absorbe el calor.
Ciclo del aire acondicionado. El ciclo está definido por 4 procesos fundamentales: expansión, vaporización, compresión y condensación. La expansión es el proceso de reducción de la presión del líquido refrigerante que entra en la válvula para permitir su posterior evaporización. La vaporización es el proceso mediante el cual el líquido refrigerante entra en el evaporador, se evapora absorbiendo calor del espacio acondicionado. Podemos ver. Compresión. Es el proceso de compresión y bombeo del refrigerante vapor procedente del evaporador, descargándolo a alta temperatura en forma de vapor recalentado. La condensación es el proceso de licuefacción del refrigerante vapor a alta presión procedente del compresor, entrando en el condensador. Aquí podemos ver el ciclo. Podemos ver la expansión, la vaporización, la compresión y la condensación. La válvula de expansión, el evaporador,